Hola gente de Corriente Alterna, ¿cómo están? El foro aquí presente, el primer foro digital de Corriente Alterna, es una de las primeras actividades de nuestro mes aniversario. Este octubre del 2017 cumplimos 15 años como fundación. Lamentablemente, la primera parte del video se perdió porque el archivo se echó a perder. Sin embargo, tomamos varias previsiones y tenemos el audio completo. ¿Qué fue lo que hicimos para que todos pudieran disfrutarlo? Colocamos el audio completo y colocamos otro video que obedece la parte final sobre el audio. Por eso es que ustedes van a ver durante los primeros 20 minutos el audio desacompasado a los labios de nuestro ponente. Sin embargo, el video se arregla a partir del minuto 20 y mientras tanto van a tener el audio perfecto, ¿ok? Pedimos disculpas por este detalle, pero bueno, lamentablemente no tenemos muchos equipos, estamos en Venezuela, es difícil conseguirlos y estamos tratando de hacer lo mejor posible con nuestros recursos. Así que por favor disfruten del foro de dramaturgia de la idea a la puesta en escena con nuestro ponente José Antonio Barrios y la presentación de Gustavo Rangel. Hola amigos de Corriente Alterna, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Rangel y hoy estamos reunidos acá en nuestra sede para dar inicio al foro con José Antonio Barrios de dramaturgia, que lleva por título De la idea a la puesta en escena. Un foro donde vamos a conocer un poco de todo lo que tiene que ver con la estructura dramática para poder llevar a cabo un espectáculo teatral con éxito. ¿No es así, José? Así es. Así que bueno, bienvenido a Corriente Alterna, esta es tu casa y bueno, vamos a conversar un poco contigo de este tema que es interesante para todos los teatreros que nos ven a través de las redes. Ya lo saben, @ONG Corriente Alterna en Instagram, corrientealterna.net, para que estén en contacto de todo lo que estamos haciendo. Así que bueno, vamos a dar inicio, José. Gracias, Gustavo. Bueno, gracias a todos los amigos de Corriente Alterna y bueno, bienvenidos todos. El tema de hoy a desarrollar sería la dramaturgia de la idea a la puesta en escena. Entonces vamos a hacer como un recorrido rápido de dónde surge todo esto de la dramaturgia. Nosotros estamos dentro de la civilización occidental. Vamos a hablar del teatro occidental. Hay otras fuentes que tienen que ver, por ejemplo, con el teatro el teatro kabuki en Japón, el teatro chino, que más bien parece gimnasia que otra cosa, el teatro hindú, pero básicamente todo lo que nosotros vivenciamos como teatro nace en la antigua Grecia. En la antigua Grecia se desarrollan las primeras obras de teatro y surgen los primeros grandes dramaturgos. Dramaturgos como Esquilo, Sófocles y Eurípides en la tragedia, y en la comedia Aristófanes, Menandro. Vamos a decir qué es un dramaturgo. Un dramaturgo es una persona que escribe una obra de teatro, que escribe es un género literario como puede ser el de la narrativa, el género lírico de la poesía o el género ensayístico. El dramaturgo escribe a partir de un texto dramático, pero ¿cuál es la diferencia con otros géneros literarios? Un novelista, alguien que escribe un cuento o una poesía, etcétera. El novelista, el que escribe un cuento, etcétera, la relación es directa con la palabra, con el texto escrito, ¿verdad? Y la relación es del escritor con el que después va a tener el libro en papel en la mano. La diferencia con el género dramático, el género teatral, es que se escribe con otra finalidad, la finalidad de que ese texto sea llevado a la escena, sea representado, ¿verdad? Esa es la gran diferencia en relación con otros géneros literarios, que el fin último es pues llevarlo a escena. Claro, hay muchos que escriben y como que no piensan en que ese es el fin último y escriben unos mamotretos que después es casi imposible llevar al escenario. Pero de eso vamos a hablar un poco. Entonces todo esto se origina en la antigua Grecia, y en la antigua Grecia, además de estos grandes dramaturgos, también se desarrolla todo lo que tiene que ver inclusive hoy con la estructura y de cómo escribir una obra de teatro. Las bases para la escritura de un texto dramático
ya están en la poética de Aristóteles. En la poética de Aristóteles se plantea una serie de normas, una serie de consejos para la escritura de un texto dramático, y eso ha tenido vigencia hasta el día de hoy. No solamente para el que escribe teatro, sino también el que escribe para la televisión, para el cine. Podemos decir que un guionista, un libretista también es un dramaturgo. Solamente se diferencia en que ya no es una sala de teatro donde se va a representar el texto, sino que es eso que escribe va a ser llevado a una pantalla televisiva o a la pantalla cinematográfica, y donde la palabra, la imagen inclusive tiene hasta más peso que la propia palabra. Esa es la única diferencia, pero también los guionistas y los libretistas se puede decir que son dramaturgos, pero el concepto nace con el teatro, el concepto. Entonces, bueno, esto se origina en Grecia, ¿verdad? En Grecia se desarrolla plenamente todo lo que es la dramaturgia, que inclusive hasta hoy se representa. Lamentablemente no conservamos todas las grandes obras de Esquilo, Sófocles, Eurípides, porque muchas se perdieron en el tiempo, porque ellos la escribían para ser representada en eventos inclusive de competencias, donde había diferentes dramaturgos y se presentaban la obra. Inclusive no era para conservar por escrito, sino simplemente para su representación. Y por supuesto que no es como ahora, el rol del director es prácticamente nuevo. En esos tiempos, inclusive hasta el siglo XIX, el dramaturgo se encargaba de todo, de la puesta en escena y de coordinar todo el equipo que tenían los actores, etcétera, que iban a representar la obra de teatro. En la antigua Grecia, Sófocles, Eurípides o Aristófanes en la comedia no es que buscaban un director para representar, sino ellos mismos se encargaban de todo esto. Y eso hasta fechas muy recientes. O sea que eso de la figura del director es algo completamente nuevo en la historia del teatro. Por ejemplo, se desarrolla en Grecia, de Grecia pasa a Roma. En Roma, bueno, tiene más influencia inclusive el teatro, pero el teatro es como más burdo, es como más del humor directo, y el circo, donde el circo también era una representación teatral, pero con finales trágicos, porque no era que había una representación de la realidad, sino que el león se comía de verdad al cristiano, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí sí había ciertas diferencias. Después, con la decadencia del Imperio Romano, viene la Edad Media. En la Edad Media prácticamente el teatro se deja de hacer y pasa a hacerse autos sacramentales, donde simplemente son escenificaciones de la vida, pasión y muerte de Jesús. Con el Renacimiento renace de nuevo también, aparte de muchas cosas, renace también el teatro. Entonces, renace el teatro y hay un gran atractivo por volver otra vez a las fuentes clásicas del teatro griego. Y vuelve otra vez a surgir la necesidad de la dramaturgia. Entonces surgen, bueno, está la época, el siglo de oro español, donde también se fijan unas bases, además de la poética de Aristóteles, el nuevo arte de hacer comedia, donde también lo que sería el drama y la comedia están como interactuando en la misma pieza. Entonces, también se fijan unas normas bien interesantes. El siglo de oro español, el teatro isabelino con Christopher Marlowe, el gran Shakespeare, que puede decirse antes o después del siglo de español, antes y después del teatro isabelino. En Francia hay grandes como Molière. Bueno, Molière tampoco buscaba un director, él mismo dirigía, actuaba inclusive, y murió actuando en el escenario. O Goldoni en Italia, etc. Casi a finales del siglo XIX es que surge el realismo. Entonces, con el realismo pasa, inclusive puedo contarle una anécdota de Chekhov. Chekhov escribió La Gaviota, y la primera vez que se montó La Gaviota fue un gran fracaso, un estruendoso fracaso, a nadie le gustó. ¿Por qué? Por el estilo en que se representaba la obra, que era grandilocuente, era de toda una manera. Entonces no, la obra
requería otro tipo de actuación, otro tipo de puesta en escena. Con esas necesidades, pues surgió la figura del director, que guiara un poco la puesta, que guiara al actor para poder representar de una manera mucho más verosímil su personaje, etcétera, etcétera. Y ahí entonces empieza a tener en el siglo XX importancia el director teatral en función del dramaturgo, aunque sí, muchos dramaturgos todavía pues son directores hacen la puesta en escena de sus propias obras, pero surge esa figura, y ahí es que vienen muchos de los problemas actuales que vemos en las obras de teatro, en ese divorcio a veces entre dramaturgo y el director, ¿verdad? Entonces eso es importante para hablar entonces de la idea a la puesta en escena. Por supuesto que es fundamental y siempre va a ser necesario el texto, y eso es lo que a veces un director se olvida. Es fundamental el texto dramático, es fundamental el dramaturgo para que haya un buen espectáculo teatral. Y por supuesto que ese texto tiene que reunir una serie de condiciones para tener éxito después en el escenario. Porque eso es un crimen, es una traición a la obra, al dramaturgo, etcétera, que incorporen cosas. Claro, porque entonces está cambiando todo el sentido de lo que el otro escribió. Entonces, por favor, respeto, y sobre todo si el dramaturgo está vivo, involucra al dramaturgo, llámelo, y sobre todo al inicio de los ensayos, que hay un estudio de mesa, para ver qué él quiso decir con eso, e involúcralo en el espectáculo. Entonces, eso es importante, y son una serie de pasos que hay que darse fundamental. La semilla la siembra, por supuesto, el dramaturgo, pero quien le echa agüita y lo hace florecer y todo, pues es el director. Por eso es tan importante, sobre todo ahora que está la división entre el dramaturgo y el director, ¿no? Y por supuesto, quien después va a dar la cara no es ni el dramaturgo ni el director, sino los actores. Y otra cosa importante en el teatro es que hay un equipo grandísimo de personas involucradas. No es solamente el dramaturgo, no es solamente el director ni los actores. Está el musicalizador, está el diseñador de vestuario, está el diseñador de las luces, está el escenógrafo, están los técnicos de sonido. O sea, hay una cantidad de personas involucradas, sobre todo a partir del a finales del siglo XIX y el XX, y lo que estamos ahora en el siglo XXI, por las cuestiones técnicas del teatro, donde tienes que dar la sensación de que de verdad eso está pasando en el escenario, ¿verdad? Es otra cosa bien importante. Tú tienes que, en el espectador general, la ilusión de que lo que está viendo es real y está pasando en ese momento. Entonces eso es importante a la hora de escribir. El dramaturgo tiene que pensar en la teatralidad de la obra, no solamente en la cuestión de la escritura, de que esté bien construido y todo demás, sino también de la teatralidad del texto. Entonces tiene que pensar como si él fuera a montar el texto, y por eso es la importancia de las rotaciones, de las didascalias y todas esas cosas. Y de construir, si yo quiero que no me quite el director eso, pues yo tengo que hacer que el personaje actúe de una determinada manera, decir unas cosas donde el otro no pueda alterar, si eso es importante. De alguna manera el dramaturgo ha tenido una película, una visión global de lo que exactamente. Y por eso es que es tan importante, si las obras que tienen éxito es porque el dramaturgo ha pensado en esa teatralidad del texto, pensado en que eso va a ser presentado, que eso no va a quedar en papel, sino que eso va a llevarse allá. Igual entonces el director puede inclusive mejorar el espectáculo partiendo del texto, o puede echarlo a perder. Igual los otros componentes de la obra. Entonces yo tengo un escenógrafo, entonces yo voy a aprovechar porque tengo tantos metros que me sobraron de tela verde,
Entonces lo voy a poner ahí para aprovechar eso, que no se pierda esos kilómetros de tela verde que alguien me regaló. Y resulta que la obra se desarrolla en el mar, que tiene que ser azul, pero la pone verde. Entonces simplemente y eso puede alterar cualquier cosa, ¿no? de la puesta. Entonces por eso también es importante que el director logre coordinar adecuadamente todo ese equipo. Y eso que va a ser representado no viole el espíritu del autor, lo que quería decir el autor. A partir de los años 60, con el experimentalismo y de buscar entonces el teatro experimental y todo, entonces se saltaron una cantidad de cosas y todo. Pero ahora está volviendo otra vez a la importancia que tiene el texto dramático. Se han dado cuenta de lo importante que es el texto dramático. Entonces eso es bien importante. Y bueno, y las temáticas, eso todo tiene que involucrar, y no solamente escribir cualquier cosa, sino que eso tiene que tocar al espectador, y lo tiene que tocar emocionalmente, mover emociones en el espectador. Porque no es solamente la cuestión intelectual, entonces yo voy a ver, y entonces el que está diciendo no, porque este es médico, entonces no, porque y habla con términos técnicos y no sé qué, y esto, y porque la úlcera, y del duodeno, y del estómago, y no sé qué, no. Esto, me estoy muriendo de un cáncer y tal, y entonces ¿qué hago? O sea, tiene que ser algo que verdaderamente mueva al espectador, no dan eso. Si quiere saber del cáncer, estudialo, busca en Google y cosas, pero tiene que ser algo humano que conecte con las emociones del espectador. Entonces eso también es importante. Y de ahí la importancia de los diálogos. Los diálogos tienen que ayudar al libro dramático, tienen que hacer avanzar la obra y tiene también que mover emociones. Tiene que estar bien dialogado. El diálogo es fundamental en una buena obra de teatro. Y mientras más ágil, sobre todo en comedia, tiene que ser un ping-pong. Yo no puedo esperar una hora para hacer una réplica al que me está diciendo o reaccionar ante lo que el otro está haciendo. El ritmo es fundamental, sobre todo en la comedia. Entonces, pero eso tiene que lograrse desde el texto, inclusive. La diferenciación de los personajes. Eso es fundamental. Otro de los temas que precisamente quería desarrollar es eso. Además de la estructura, además de tener un buen conflicto planteado, es la construcción de los personajes. Es fundamental. Tiene que ser personajes que tú lo rechaces o tengas empatía con él, pero que te mueva algo, para bien o para mal. Tú tienes que llegar a odiar a ese personaje o amarlo. Tienes que moverte, pero no puedes ser indiferente ante lo. Ay, qué fastidio, otra vez va a aparecer este. Ay, ojalá no vuelva a aparecer. Porque no está bien desarrollado, porque no dice nada, porque no logra avanzar la obra, porque no aporta nada. Entonces es bien importante la construcción de personajes, y la construcción de personajes tiene que tener vida. Tiene que tener vida, tú estás creando vida. O sea, no es una cuestión que está en el papel. Eso después va a tener carne a través del actor. Entonces tú tienes que hacer creíble a eso. Y tienes que hacer un personaje tridimensional, donde le pase cosas. Y aún tú tienes que, inclusive a la hora de escribirlo, saber qué pasa, inclusive qué pasó anteriormente a lo que pasaba en escena. ¿Cuál es su vida pasada? Este es huérfano, tiene padre, cree en Dios, no cree, es ateo, es budista, es un fanático evangélico, fanático de cualquier cosa, no se lleva bien con la gente, tiene mal humor, en fin. Los aspectos físicos, psicológicos y sociológicos del personaje. Todos esos tres aspectos tienes que tomarlos en cuenta para la construcción de personajes, sobre todo los personajes más importantes, el protagonista y el antagonista. ¿Verdad? Porque en toda obra de teatro tiene que haber algo que es el protagonista, que quiere lograr algo, y hay un antagonista que puede ser otro personaje o puede ser inclusive un hecho de la naturaleza. Mira, yo quiero, entonces viene un terremoto, me cae encima y tal, lo que quería. O cualquier cosa, un huracán, el huracán María o Irma o quien sea. Ciertamente, si no hay antagonismo, es difícil manejar el conflicto. Exacto. Entonces tú tienes que desarrollar adecuadamente tanto el protagonista como el antagonista, para que el conflicto tenga fuerza. Y tan importante es lo que quiere el protagonista como lo que quiere el antagonista. Tiene que ser, inclusive hay obras de teatro que prácticamente el público se engancha con el malo o con el antagonista, y el otro pasa a un segundo plano y resulta que es el protagonista, pero está tan bien construido el otro que este pasa a segundo plano, ¿verdad?
Entonces es importante en la construcción de los personajes esos aspectos. Y también es importante, por supuesto, a la hora de escribir teatro, además de leer, de tener la pasión de la lectura, porque ¿qué pasa? Ya todo está dicho, todo está dicho. ¿El qué? Yo no voy a descubrir el agua tibia, ningún dramaturgo ni ningún director va a descubrir el agua tibia, porque ya todo está dicho. ¿Dónde está la diferencia? En el cómo. En el cómo yo abordo eso. Leche con café. ¿Ah? Leche con café. Exacto. No café con leche. Exacto, no es lo mismo un marroncito con guayoyo, o un negrito, o un capuchino, o un mocachino. Fíjate todas las diferencias, ¿no? O un tetero. Entonces, y ya el mismo café. Entonces no es el qué, sino el cómo. El cómo tú desarrollas esa historia. El cómo tú, en base a tu vivencia, en base a tu experiencia, en base a lo que a ti te mueve, porque tú siempre, aunque escribas cualquier cosa, siempre vas a oír algo tuyo, que tú viviste, de tu experiencia, etc. A la hora de ¿Qué nos recomiendas para manejar el humor, que es un ingrediente tan importante en esto? El humor es fundamental y lamentablemente ahora se ha perdido el humor. Hay muy poca gente con sentido del humor, sobre todo a nivel del poder, pero bueno, eso es otro tema. Pero eso es otro tema. El humor es fundamental. Y yo, por ejemplo, no voy a jactarme de eso, pero las obras de comedia que yo he escrito pues han tenido éxito. Porque tú puedes contar una historia y llegar al público mucho más fácil a través del humor que a través del drama, ¿verdad? Pues ay, otra vez, o echar un cuento y ay, otra vez me está echando este cuento. Pero a través del humor tú logras y tú dices, concho, pero ¿de qué me estoy riendo? ¿Qué horrible esto? Y empiezas a reflexionar sobre eso, ¿verdad? Y eso te ayuda y te llega el mensaje mucho mejor que la cuestión panfletaria de echar el cuento, de dar como, ay, me está dando una lección, ay, que no, esto ya yo me lo sé, tal. A través del humor puedes llegar mucho más directo y tener mucho más impacto. Ayuda al ritmo, al dinamismo. Claro, y a mantener por la supuesto. espectadora. Claro, un humor bueno. Realmente yo utilizo el humor negro, que es un poco a veces siniestro, pero logra, sobre todo en la costufana baila, es una mujer una bailarina que descuartiza y todo eso, y la gente se muere de la risa con unas cosas tan horribles que pasan ahí. Pero es porque está bien manejado el humor negro en este caso. Y claro, no el humor por el humor. Y eso también es importante a la hora de escribir y a la hora de la representación, de la puesta en escena. Porque hay muchos actores, ay, esto es cómico, entonces, ay, yo voy a hacerlo cómico. No, tú tienes que hacerlo real, tú tienes que hacerlo con toda la seriedad del mundo, porque no eres tú el que es la situación la que es cómica. Entonces lo importante es eso, la situación es la que es cómica. Y tú puedes echarlo a perder si te quieres hacer cómico, no, y payasera. No, eso es la situación. O sea, hay una dosificación del humor. Hay una dosificación. Entonces, esas cosas son bien importantes a la hora de el saber manejar adecuadamente el humor en una obra puede resultar en que sea un éxito o un fracaso. Una pregunta, cuando tú has hecho una de tus obras, ¿tú piensas el desenlace? Claro. ¿Es lo primero que te llega a la mente, un desenlace, o es lo último que abordas? Claro, es lo último que abordas, pero puede ser que en el camino tú lo cambies. Pero al iniciar tú tienes que tener una buena estructura y tú tienes que pensar en un final. A lo mejor cuando terminas de escribir la obra resulta que ese no era el final, era otro. Pero eso tú le das la dinámica de la propia construcción de la obra. Pero tienes que pensar en un final cuando comiences. Tienes que pensar en cómo yo voy a iniciar esto, qué es lo que pasa, cuál es el conflicto fundamental y cómo lo voy a terminar. A lo mejor cuando yo voy desarrollando, eso cambia. Y entonces tú tienes varias versiones y resulta que una versión tú la guardas en el computador y a lo mejor algo que tú desechaste de repente ahora te sirve. Me hiciste recordar obras que tienen varios finales. Claro, también. Que se echa como un juego. O jugar así con varios finales. Entonces también. tocaste un punto que es lo lúdico de la dramaturgia. Porque además tú tienes que, lo lúdico es bien importante porque tú tienes que disfrutar con lo que estás haciendo. Si tú lo haces por obligación o porque es un encargo y ay, qué fastidio, porque me mandaron a hacer esto y ahora tengo que escribir sobre esto, entonces ya no es lo mismo. Te tienes que ver a lo lúdico, tienes que moverte, es un juego, pero un juego serio. La escritura Se de lo la maneja manera. mucho Gustavo Otto. Gustavo Otto, muy lúdico en su dramaturgia. Sí.
Y fíjate, Gustavo, que cómo se dio a conocer todo el mismo, empezó a montar sus obras. Después sí se le empezaron a montar y además ahora vive en Estados Unidos, entonces cuando la manda aquí alguien la monta acá, ¿no? Pero él empezó, entonces si tú te das a conocer y también que no te echen a perder a alguien por allá, el director tu pieza, trabaja con él. Entonces eso es importante, pero a veces hay directores que sí son respetuosos y que sí aportan. Además el trabajo teatral es un trabajo acumulativo, donde el dramaturgo pone la semilla, el otro la riega y el que realmente va a dar los frutos de ese trabajo son los actores. ¿Qué otro aspecto puede haber en la estructura o la dramaturgia que no se haya mencionado hasta este momento? Bueno, fíjate, lo importante es tener clara la estructura, la construcción de los personajes es fundamental, tener claro el conflicto y por supuesto la premisa, lo que tú quieres demostrar con tu obra. Eso es importante como punto de partida. Y para todo lo demás que y por supuesto saber dialogar. Si es una comedia, tú tienes que tener en cuenta el ritmo. Si es un drama también tiene, inclusive en los dramas tú también tienes que meter cierta dosis de humor en un momento determinado como para bajar la tensión. O sea, hay una cantidad de reglas, inclusive ahora con el desarrollo del cine y todo el viaje del héroe que se desarrolló para el cine, los guionistas, también muchas de esas cosas se han llevado al teatro, ¿no? Entonces también hay una aporte. Tú como dramaturgo utilizas mucho las acotaciones, esos paréntesis de acción o no mucho en tu obra para saber. A veces sí, a veces no, dependiendo del tipo de obra. Dependiendo del tipo de obra, y si yo quiero que eso no me lo vayan a olvidar, simplemente no lo pongo como acotación, sino que lo pongo a hacer al personaje o a decirlo. De una vez. Lo traduces en acción. Lo traduzco en acción. Para que no quede. Porque eso es importante. El teatro es acción. Es palabra llevada a la acción dramática. No es bla 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 como una novela que yo puedo pasar 3 o 4 páginas describiendo una pared o describiendo un objeto. No, aquí tiene que ser acción dramática. Yo tengo que estar claro, ese personaje tampoco yo lo puedo poner a hablar solamente, él tiene que estar haciendo algo en escena, que es también lo que desarrolló Stanislavski y después Grotowski, que es las acciones físicas del personaje y del actor, ¿no? Entonces tiene que para que sea atractivo todo eso, tiene que estar haciendo algo en el escenario, tiene que pasar algo ahí. Inclusive si no está hablando en ese momento, él tiene que tener una actitud y tiene que estar ahí por algo, si no, sácalo de escena. Pero si está ahí, está por algo, está escuchando, porque después eso va a ser importante y tiene que tener esa actitud de como que me escucha o no escucha, dependiendo de lo que tú quieras. O sea, que dicho de otra manera, si no están acotaciones precisas del autor, queda mucho al margen del libre albedrío del director, claro, o de esos personajes que no tienen patrón. O del actor también de morcillar, de meter morcilla. El de meter morcilla es meter cosas en el texto que no estaba inicialmente, eso es lo que llaman meter morcilla. Porque yo cuando estaba iniciando en el teatro me dijeron, mira, pero metiste muchas morcillas, me dijo Enrique Forte, el actor, y dije, no, si yo lo que me comí fue un chorizo. Porque en la escena yo tenía un chorizo. Y yo, no, yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de que morcillar es meter cosas que no estaban en el vocabulario. Claro, entonces hay que saber también el lenguaje técnico, un blackout. Bueno, en televisión también yo trabajé en Radio Caracas Televisión y al comienzo yo estoy familiarizándome y voy al máster. Y entonces estaba Julián Manrique, que estuvo todos los años, yo creo, ahí en el máster, y entonces, ahora viene un negro. Entonces venían los comerciales y después venía otra vez la novela o lo que sea. Ahora viene otro negro. Y yo dije, ¿por qué tú dices que viene un negro y nunca se presenta el negro? Y resulta que el negro eran los espacios entre los espacios de publicidad le decía el negro, era otro negro. Entonces yo esperando que apareciera el negro y el negro no aparecía nunca. Hay que dominar también el lenguaje. Ahorita que planteas lo del Voy a llevar
tú sugieres ahorita en tu charla como elementos que pudieran ayudar para enriquecer, digamos, el contar la acción, el transmitir la acción. O sea, ¿de qué recursos tú dirías que tú como dramaturgo echas mano, aparte del flashback que no todo el mundo lo trabaja bien? O sea, ¿qué recursos dirías tú que son recursos dramatúrgicos importantes? Bueno, ahí por supuesto a nivel de la historia tienes que enganchar. Y para enganchar tú tienes que conectar emocionalmente, entonces tú tienes que buscar ciertas cosas para mover el corazoncito del espectador, ¿no? O moverlo a que actúe de una determinada manera. Entonces eso es importante, esos truquitos en ciertos momentos de la pieza. Y por supuesto también tocar cosas que tengan que ver con tu entorno, con tu contexto, para que se sienta identificado con eso. Y en relación, ¿qué sugerencias? Y a nivel técnico, por supuesto, en los diálogos, saber dialogar es fundamental. Los diálogos tienen que estar muy bien estructurados y tienen que tener una finalidad. Y que tú no puedes empezar, si el personaje es maracucho, hablando maracucho y al final termina hablando oriental. O sea, todo eso tiene que estar justificado, si al final, o sea, tú tienes que tener coherencia. Entonces la coherencia del texto también es fundamental, del lenguaje que tú utilizas, de cómo construye el personaje, de lo que le pasa al personaje, etc. Puede ser un personaje de ficción, puede ser un extraterrestre, pero el extraterrestre, el marciano, no puede empezar verde y terminar azul. ¿Ah? O sea, tiene que tener una justificación de por qué empezó verde y termina azul. Y puede ser inclusive, fíjate, y tú logras conectar ese ser tan feíto y todo el pobre ti, y logra transmitir una sensación de ternura y todo en el espectador tremenda, de que es como un niñito que quiere volver a su planeta porque se siente fuera de su entorno y de su familia, y tú te conectas con ese ser tan horrendo y con esa cuestioncita y con este dedito y todo, y tú conectas con ti, ¿verdad? O sea, no importa que el actor sea feo, que sea cojo, que sea esto, pero tiene que transmitirte algo. El personaje, el actor que lo va a representar, también eso es importante a la hora de la puesta en escena, la escogencia del elenco. Porque también eso, tú puedes tener toda una idea a nivel del personaje y después con la selección del casting que tenga para el elenco, resulta que no, tú vas a hablar del problema de la anorexia y te ponen una gorda. Entonces, bueno, tú tienes que tener a alguien que sea flaquito, ¿no? Porque si una anorexica tiene que, o tú vas a hablar del bullying contra la gorda y poner una flaquita. Entonces tú tienes que tener coherencia en todas esas cosas. Entonces el director tiene que coordinar una cantidad de cosas en la puesta en escena para que esa puesta en escena sea creíble. Y claro, por eso es tan importante a la hora del dramaturgo del texto, tiene que decir, oye, esta es una gorda, o esta es una flaca, o este es un negro, porque se está hablando del racismo contra de la esclavitud o de lo que sea. Entonces tiene que ser recto. Tú no hablas, al menos que sea la esclava Isaura, que es una esclava blanca, bueno, entonces ya es otra cosa, porque tiene una justificación. El director tiene intimidad con la gorda. También, o sea, bueno, entonces mete a la gorda y resulta que es una anoréxica porque es el amante del director, ¿ah? O porque es amiga mía. Entonces tiene que haber coherencia desde la idea hasta el espectáculo, todo tiene que ser coherente. Hasta el final. Mira, Hablando pero- de eso de la coherencia, Sí. tú tocabas al comienzo lo clásico, Sí. de los principios de Aristóteles, ¿verdad? Para la narrativa dramática. Tú, desde tu experiencia como dramaturgo, ¿cuáles dirías tú que son como los grandes retos a la hora de hablar de unidad de tiempo y espacio? Sí. O sea, Bueno. ¿cuál es ese reto? ¿Hasta dónde yo Sí. puedo ampliar ese tiempo de mi historia, de mi Sí. argumento? ¿Hasta dónde yo puedo, como no empezó hoy y terminó el año que viene? ¿Y de qué recursos me tendría que valer para que eso que empezó hoy y terminó el año que viene, desde el lenguaje teatral yo pueda lograrlo? O sea, Sí. eso, ¿cómo se maneja ese reto? Claro, bueno, esas son las tres unidades aristotélicas, ¿no? Ajá. De espacio, de tiempo, de lugar. Eso es importante, mantenerlo de cierta manera. Con el teatro experimental prácticamente muchos se volaron todas esas cosas y entonces hay escenas simultáneas, entonces eso distrae.
Eso tú lo puedes hacer en cine, de dividir la pantalla y esto y lo otro, pero en el teatro tú a quién tú ves, y a quién sigue, y se pierde y eso es una torta. Pero tú tienes que, a ver, alguien ahí está pasando en ese momento y tú no puedes enterarte con que esto tú lo estás viendo ahora y esto es lo que va a pasar mañana, o en el apartamento está eso sucediendo. O sea, no. Puedes experimentar con eso, pero lo ideal es que si lo vas a hacer, hacerlo muy bien y que esté muy bien justificado, porque si no puede ser la gran torta. Y puede ser el gran Y va con la coherencia que tú y tiene que tener coherencia. Además, si tú dices que esta es una obra y tiene una cantidad, mira, esto se desarrolla en la calle, pero después en mi apartamento, después en el hotel donde me llevo a alguien, y después entonces en esto, fíjate toda esa cantidad de cambios de escenario. Ese problema de escenografía, problemas de iluminación, problemas entre uno y otro para yo cambiar todo eso. Problemas imagínate, para llevar eso a escena, ahora que tú tienes que aminorar costos y todo, para hacer 50 cambios de escenario. No, tienes que pensar en eso. Mientras tú como dramaturgo tienes que pensar en aquello. Y si tú quieres que te monte, inclusive, tener los personajes esenciales, tener el menor cambio de escenografía posible, si es una sola mejor, o si es un espacio vacío como Peter Brook mejor, o una sillita o nada para facilitar. Entonces es de época, entonces el rollo ahora con la escenografía, con el vestuario, con tú no puedes, si es sobre una época sobre Bolívar, decir, oye marico, que chévere te quedó, oye Bolívar, oye marico, de verdad, oye Sucre, que arrecho te quedó esa batalla. Pero salvo que eso sea tu obra, salvo que tu obra vaya hacia Sí, allá, claro, al menos que sea una parodia. Exacto. Al menos que sea una parodia o sea de Rochela. Okay. Pero tú tienes que tener coherencia de esas cosas. Entonces, es importante, por eso a la hora de escribir, a la hora de la puesta en escena, cuidar todas esas cosas. Entonces el actor, tú no puedes dejar como director que hable de una determinada manera. Tú no puedes poner una persona que va a tener un monólogo larguísimo, un tartamudo, y lo quieres mucho como todo, como persona eso, pero tú no puedes ponerlo en ese papel, ponle en otro que entregue una carta o abra una puerta. O sea, todo eso tiene que ser coherente para que el espectáculo sea cuidadoso. Entonces es importante, desde la concepción del texto hasta todo el equipo, de involucrarlo adecuadamente y que esté bien coordinado y que tenga lógica y coherencia. Y que si tú vas a poner una música, no puedes poner un reggaetón o un perreo en la época de Bolívar o en la época de Páez o algo, porque Páez bailando reggaetón, al menos que sea, no sé, una parodia loca. Entonces, todas esas cosas, a la hora de la escritura, pues eso es importante, la coherencia del texto, lo que tú quieres demostrar, lo que el género, si es una farsa, si es una comedia, si es un drama, tú tienes que tener un lenguaje en particular. Investigar, ¿no? También. Y la investigación es fundamental. Si tú quieres verdaderamente desarrollar una obra de época o sobre un personaje concreto, tú tienes que investigar el personaje. Yo escribí sobre Ramos Sucre y Cruz Almerón Acosta en Mi Reino por un Sueño. Tuve que investigar su vida, cómo se llevaba con su madre, que ni siquiera le decía madre, sino Rita Sucre, como si fuera una extraña, porque tuvo una relación terrible con la madre. Entonces tú tienes que investigar esas cosas. Prácticamente no tuvo infancia, porque desde pequeño lo mandaron a estudiar a Carúpano con un cura, y el cura no lo dejaba ni ver por la ventana. O sea, si no pudo meterse ahí para estudiar y no sé qué, en la biblioteca del cura. O sea, tú tienes que investigar qué pasaba con ese ser humano. Y qué pasaba con esa interrelación entre la familia. Y qué era lo que lo movía. Y por qué actuaba de esa manera. Y por qué escribió lo que escribió. Investiga, lee. O sea, eso es un gran problema. Tú no puedes salir la obra de buenas a primeras si tú no has hecho eso. Si tú quieres escribir sobre un personaje real. Ahora, si es un personaje de ficción que salió todo de tu cabeza, puedes jugar con eso y de repente simplemente dejarlo a la imaginación y a la creatividad propia, ¿no? Entonces ya es distinto. Hasta el lenguaje va a depender un poco Va a depender del también contexto y tiempo. del contexto y del tiempo en que se desarrolla esa obra, o al menos que sea una obra temporal que puede pasar en cualquier época. Entonces, bueno, también tiene que estudiar entonces ese lenguaje atemporal, inclusive dar acotaciones del vestuario, ese tipo de cosas que no necesariamente tienen que tener una época
en particular, todo eso está en el área de acotación. Tener pendiente qué pasa con ese personaje, dónde le pasa, cómo le pasa y por qué le pasa. Todas esas preguntas, el qué, el dónde, el por qué, el qué, es importante. Y plantearse en cada uno de los personajes, hasta el personaje más secundario, tienes que tú plantearte por qué está en escena y cuál es ese objetivo de ese personaje, así diga una palabra. Y eso tiene que estar en el texto, de alguna manera. Entonces esas son las cosas quizás más importantes a tomar en cuenta. Bueno, no sé qué otras cosas quieren ustedes, si tienen alguna inquietud. No es tan fácil entonces escribir teatro. Puede ser fácil, puede ser simplemente hay que dominar la técnica. Igual que para escribir una novela, escribir un cuento, escribir un poema. Tienes que conocer los rudimentos de eso. Escribir un guión. Entonces tú también tienes que tener, el guión tiene que tener una serie de técnicas para esto. Entonces, que si es día, es de noche, ¿por qué? Porque entonces las cámaras y todo tienen que ser ajustadas y la iluminación en todo, si es de día, si es de noche, si es en estudio, si es fuera. Entonces todo eso tiene que estar en el guión. Me quedo con una inquietud que era lo de la posibilidad de revisar y quizás adecuar a nuestro idioma toda esa terminología que para nosotros, que somos un poquito anteriores a los más jóvenes, como el blackout, el Claro. off, etcétera, pero Sí. contigo ahora aquí La morcilla. propongo Sí, claro. trasladarlo a cómo lo podemos decir en español para no usarlo en el film. Es que siempre el español es muy rico, el castellano es muy rico y siempre hay un equivalente. Ajá, por eso te digo, para ver si damos con esos equivalentes Sí. y con muchos de estos, porque pienso, ¿no? Justamente que si alguien va a escribir teatro y de verdad no tiene ni la menor idea de qué es el blackout, el negro, la pausa, la pintadora, no tienen la menor idea y se lanzan a escribir una obra. cuando están pensando creen que será en muy la bueno. escena que van a escribir, no tienen estos recursos para plantear la misma escritura. Sí. No contemplan un corte para la temporalidad, la salida, una voz en off, como Sí. la escribe él, por ejemplo, que es más joven, Ajá. si él no sabe que existe la voz en off para él acotarla. Bueno, en por el eso texto. que también la preparación previa, la investigación y el estudio es fundamental. Si tú quieres hacer algo, un médico, no cualquiera puede operar, Sí. tiene que estudiar medicina. Nos Entonces regalan, tampoco todo el mundo puede hacer teatro. Nos Tienes que regalan- estudiar nos regalan eso, tú ahorita. tienes que investigar, tienes que prepararte. Tú de buenas a primeras no puedes agarrar una hora y en una hora te preparas para ser actor. claro, Tú tienes que tener un estudio, tienes que tener una preparación, tú tienes que saber cómo manejar tu cuerpo, cómo manejar tu voz, cómo proyectar, cómo enfatizar ciertas cosas, cómo a través de la palabra mover emociones. No es lo mismo decir una palabra de una determinada manera, si estás triste, si estás contento, si estás bravo, si estás de mal humor. O sea, tú tienes que darle esa intención y para eso hay técnicas y hay métodos. Entonces está el método de Stanislavski, está el método un poco más externo, hay otras cosas. Entonces tú tomas lo que te sirve para poder desarrollar en un momento determinado tu personaje. Entonces, pero todo, igual para dirigir, tú tienes que tener rudimentos de cómo es la iluminación, de cómo manejar el vestuario, la escenografía, todo ese tipo de cosas, si quieres ser director. Y si quieres ser dramaturgo y quieres que te monten, también tienes que tomar en consideración una serie de cosas. No poner un exceso de personajes, no complicar la escenografía, los cambios de escena, todo ese tipo de cosas, porque si no, no te van a gustar eso, va a quedar en papel. Entonces hay muchas cosas que tú tienes que, y eso a veces no te lo hizo el libro, sino que a veces es la experiencia, pero a veces sí, investigando sobre el que hizo el otro, eso te da pie para tú poder descubrir ese tipo de cosas. Una Entonces, pregunta para finalizar, porque deseas no quiero pensar redondear. también, no sé cuánto tiempo. ¿Ah? De todas formas, yo Sí. ¿Tú dirías que realmente alguien que quiera ser dramaturgo, o por lo menos hacerlo de manera seria, vamos a poner comillas, tú le recomendarías que pasara por un proceso de formación? Claro. Es decir, ¿qué ventajas y desventajas tiene para alguien escribir sin formación
pasar por una experiencia mínima de formación en dramaturgo y qué ventajas tiene hacerlo de manera intuitiva o de inspiración. O sea, eso, ¿qué dices? ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Es necesario el estudio, por supuesto, y la preparación. Es fundamental. Es fundamental la preparación en cualquier cosa. Tú no puedes decir, ay, yo no estudié medicina, pero te voy a rajar, te voy a agarrar con un bisturí y te voy a sacar eso que tienes ahí. O sea, igual tampoco. ¿Por qué? Tú tienes que estudiar, tienes que prepararte. Igual que un médico se prepara para ser cirujano, o ser traumatólogo, o lo que sea, o no, de cualquier disciplina tú tienes que tener una preparación previa. Porque bueno, puede ser que por suerte te salga una gran obra, porque ay, no, eres muy creativo y todo, pero eso no se da generalmente así. Hay que tener una preparación previa, hay que estudiar eso. Tú tienes que, y realmente para hacer teatro tienes que leer y tienes que ver teatro. Lamentablemente hay muchos que inclusive están en las universidades estudiando arte, estudiando teatro y no van al teatro. Entonces, ¿cómo van a aprender? Tú tienes que aprender también viendo, con la experiencia, no solamente con lo que te dé el profesor, sino viendo en la práctica qué es lo que pasa en una puesta en escena, qué es lo que pasa a nivel de actuación, qué es lo que pasa cuando lleva un texto al escenario. Inclusive ver esa obra en diferentes versiones montadas por diferentes grupos para ver cómo es esa variante. O sea, si tú quieres trabajar en esto y quieres ser un buen actor, un buen director o un buen escenógrafo, tienes que ir al teatro. Igual que para ser un buen médico, un cirujano, tú tienes que operar, tienes que romper la piel, si te desmayas cada vez que ves sangre. O sea, como imagínate tú, ¿cómo vas a operar si, ay, no, yo no puedo ver sangre porque me desmayo, te cae encima del paciente? Entonces, no, o sea, tú tienes que tener una serie, inclusive, dice, lo que la natura nos da, Salamanca no te lo presta, o sea, no por más, o sea, tú también tienes que tener tú tienes que tener pasión por hacer eso, tienes que gustarte lo que estás haciendo, no solamente ir a prepararte, sino que también, de alguna manera, tú tienes que querer eso. Me diste una idea para escribir una obra de un doctor que le tiene miedo a la sangre y le cae encima. Sí. No, no lo agarre nadie, por favor, porque esa la voy a escribir yo. Bueno, es que bueno, ya todo claro. lo ha dicho, pero eso no está escrito. Sí, bueno, exacto. Es que por eso la idea puede surgir de una anécdota, de una idea, pero claro, después tú tienes que agarrar eso y no quedarte con eso, por eso lo puedes contar en 5 minutos. Lo hacemos al revés, escribes tú que tienes la técnica, entonces claro. Entonces, bueno, pero partiendo de todas esas cosas y cuidando todo eso, pues por supuesto que con la preparación previa y todo esto, y aprendiendo sobre la marcha, porque a lo mejor es la primera de todo. ¿Qué docente nos recomienda? ¿Qué docente nos recomienda? Bueno, docentes aquí no sé, pueden ir a... Facilitadores de talleres de dramaturgo. En corriente alterna. Puede ser en corriente alterna, los talleres. Sí, Bueno, yo he dado talleres de dramaturgia también, que si quieren puedo dar las herramientas básicas para guiarlos. Sobre esa idea de formación, Antonio, tú que has sido docente en formación. Yo he sido docente en UNEARTE, he dado talleres particulares. En esto también es importante que pudieras decir que es un tema de talento. Es decir, Claro. te has topado con alumnos que tú sientes sí. que por mucho que hagan cursos y cursos, Claro. no tienen el talento para Sí. enfocarse en la profesión. Claro, y además que dentro de la profesión teatral también hay muchas variantes y hay mucho tipo de teatro. Ahora, por ejemplo, está en auge el microteatro, eso piezas cortas. Está también simplemente por el cierre de Radio Caracas Televisión, muchos actores de televisión pasaron a hacer teatro. Entonces vienen con los vicios de la televisión y creen que en la televisión, yo he hecho televisión también y he actuado en series de televisión y todo. Y entonces tú si te equivocas, simplemente vuelves a repetir la escena. O a lo mejor ni siquiera por ti, sino porque falló, se metió un ruido, o porque se cayó la cámara, o cualquier cosa, y entonces vuelves a repetirlo otra vez, no importa. En el teatro tú no puedes equivocarte, ¿verdad? Entonces además hay que fastidiar, eso yo lo resuelvo porque no, porque tengo visión de la televisión, no,
Yo el día de la función yo te lo doy, pero ay, ahorita no. Ay, Yo tengo una entonces, pregunta. Sí. ¿Cuál es la técnica que usa un actor para memorizar el texto? Hay muchas técnicas, igual que tú puedes memorizar cualquier cosa estudiando cualquier materia, pues el actor también tiene que memorizar. Entonces hay diferentes, dependiendo del tipo de obra, dependiendo del director, dependiendo de lo que tú quieras plantear, hay directores que no les gusta que tú de una vez te aprendas el texto, sino que haya primero como una investigación previa, un estudio de mesa, ¿verdad? Y todavía no te la aprendas, sino simplemente cómo ves tú el personaje, cuál es el objetivo tuyo en esa escena, cuál es la relación con este otro personaje. Todavía no te aprendas nada. Darle una primera lectura general sin aprenderte y según eso lo que tú has leído previamente, a grosso modo, qué es lo que tú piensas de eso. Un análisis de personaje. Y empiezas a analizar el personaje previamente y eso, ¿no? O inclusive también, vamos a hacer ejercicio. Vamos a ver cómo crees tú que camina ese personaje. Físicamente, ¿cómo es? ¿Cómo habla? Todo esto. Y después entonces, ahora que está todo esto claro, empieza a estudiarte el texto. ¿Verdad? Entonces me lleva otra pregunta. ¿Cuál sería el tiempo promedio de montaje de una obra, desde el punto cero hasta el punto montado, ya cuando está en tabla? Claro, eso también depende del tipo de obra, de la duración de la obra, de la complejidad de la obra, del tipo, si es un drama, si es una comedia, del tipo de los actores que tú vas a trabajar, porque hay actores que de una vez agarran todo rápido, hay otros que tienen que tener un proceso para acercarse a lo que tú quieres. Mira, eso es igual que la escritura, que tú puedes escribir una obra en una semana y otras te puede llevar años para escribirla. Tampoco hay una regla en cuanto a esto. Claro, a veces hay una limitación porque tú tienes problemas para conseguir la sala y te la ofrecieron para tal fecha y tú tienes que correr y tú tienes, entonces mira, no podemos ensayar una vez a la semana, tenemos que ensayar todos los días porque ya tenemos la fecha encima. Sí, condicionamiento. Hay condicionamiento que te va a permitir que sea todo más rápido o tener un proceso más lento, darte el grupo. Y depende también del nivel de los actores. Claro. Un actor que sea profesional, que ya tenga un entrenamiento, que ya no es lo mismo una gente que está comenzando nuevo, claro, que va como que a necesitar como mayor inclusión en el personaje. Claro. Y también porque a veces tú ves en algunas obras que hay como desniveles a nivel de los actores, ¿no? Entonces hay uno que está en alto, otro que está muy bajo o están flojos. Entonces el director tiene que cuidar eso. Entonces tú tienes que tener un equilibrio. Entonces, porque esta es la viva, entonces y esta es la luz y tapa el otro y no sé qué. O sea, como director tienes que cuidar ese tipo de cosas. Y tienes que lograr que todos estén a un nivel y todos estén en un determinado ritmo, de acuerdo con lo que tú quieras lograr en la pieza. Con tu permiso, José, la manera de la inquietud es que hay una variedad de ejercicios o trucos o técnicas, como uno lo prefiere llamar, para esto del actor que está memorizando. Pero por ejemplo es totalmente libre, es infinito. Sí. Si tú tienes una grabadora de periodista en tu casa, tú te puedes oír a ti mismo, tú grabas el texto leyéndolo, y lo entonas, y lo matizas, ¿no? Le das vida, y lo grabas, luego lo oyes. Y oírlo muchas veces, eso es importante. Como viene de afuera ese tiro, lo voy a ilustrar, pues pasa por tu oreja a ti, te graba el disco, te da de cuando, ¿no? Claro. Y la otra es tener el texto aquí y llaman bajar el texto, o sea, lo estás leyendo el texto, pero tu reto consciente es ir bajando el texto y no mirarlo mucho. Entonces, lees de una vez primero te cuesta y se te va haciendo más fácil, 2, 3 líneas seguidas y bajas el texto y las dices. Y cuando se te acabó, vienes y vuelves
que es un poco técnica de fotografía o la lectura, la verdad. Y también tienes que memorizar de acuerdo con el otro, porque ¿qué pasa? Tú te puedes aprender y entonces es una cosa mecánica, tú terminas y no le paga lo que dice el otro personaje. No, tú tienes que aprenderte en función de los pies que te tiene que dar el otro, ¿verdad? Y entonces en función también de la emoción que te da el otro, etcétera, etcétera. No es una cosa mecánica, como un robot, Claro, eso es la sino en parte- función de la retroalimentación del otro. Dame el pie. Dame el pie, porque el pie me ayuda para, claro, y a veces es tan importante el pie que el pie es lo que tú vas a lograr. A veces el pie es fundamental, porque el pie es el que te da origen a lo que tú después vas a decir. Entonces no es cualquier palabra, porque esa palabra es fundamental para lo que va a decir el otro personaje. Entonces también por eso es importante a veces no alterar las cosas o meter morcilla y esto, porque entonces pueden hacer perder a otro. Porque yo para destacarme no sé qué, y entonces el otro lo pierde porque no sabe ya algo que es fundamental para ti, entonces tú no sabes cómo decir. Otra, perdón, que la repetición. Por ejemplo, en Francia, en lengua, en idioma francés, ellos lo que nosotros llamamos ensayo, ellos lo llaman repetición. Pero ven literalmente, o sea, repetir Una y otra vez. insistir, te va a dar el dominio de ese texto. Una vez que ya tú te lo metes acá, tienes que hacer lo contrario, tienes que relajarte, tienes que no tener miedo de equivocarte o olvidarlo. Y mientras menos miedo tienes de olvidarlo, tú te adueñas del texto. Claro. Entonces tu preocupación ya no es haberlo aprendido, sino darle vida, imprimirle matices, entonaciones, cuidar el volumen, la proyección, etcétera. Porque eso es como Ya esa es otra charla. darle Y eso también es importante para el actor. El actor tiene que manejar técnicas, igual que un orador tiene que manejar técnicas oratorias, también el actor, porque el actor tiene que saber la dicción, es algo bien importante, el tono de voz, el proyectar la voz, el volumen de la voz. Entonces eso es fundamental, fíjate, ahí dice voz y dicción. Entonces eso es fundamental para un buen actor, la dicción, porque si yo voy a hablar y nadie me entiende lo que está diciendo porque no tengo buena dicción, oye, qué terrible, porque yo quiero saber qué es lo que está diciendo, o lo dice con un volumen que nadie se entera, ni siquiera el que está en primera fila. Entonces esas cosas, el manejo de la voz y del cuerpo, porque ¿qué pasa con un actor? Las herramientas básicas es su cuerpo y su voz, son las herramientas básicas del actor. No es cualquier otra profesión que algo que yo agarro, sino es mi cuerpo, es mi voz, y yo tengo que cultivar eso, y tengo que saber cómo utilizarlo, tengo que saber a nivel de expresión corporal qué es lo que está diciendo mi cuerpo, o qué es lo que tiene que decir mi cuerpo, aparte de la voz. Entonces, bueno, ese es el tipo de cosas, no quiero alargarme más porque muchas de estas cosas es como para tener una sesión en particular para desarrollar cada uno de estos elementos, pero quise pasear pues las cosas básicas para el manejo de lo que precisamente es la dramaturgia, desde la idea hasta el espectáculo.